Psicología Vital, soluciones prácticas para la vida con el doctor Hernando Reyes Blanco. Bienvenidos. Cordial saludo, amigos. Bienvenidos a este tiempo de aprendizaje. Este es su programa Psicología Vital, soluciones prácticas para la vida. Hoy tenemos un programa que estoy seguro que le va a brindar herramientas para poder manejar este tema que vamos a tocar en esta tarde. El tema que vamos a desarrollar tiene por título Prácticas saludables para reconocer y manejar el estrés. Todos sabemos que el estrés se ha convertido en el mal de este siglo, dicen. Bueno, del siglo pasado y de este nuevo siglo. Y a veces el no saber manejarlo, identificarlo y afrontarlo ha llevado a que el ser humano se enferme, experimente cualquier cantidad de afecciones en el organismo. Por eso vamos a tocar algunos aspectos muy importantes en el manejo, en el reconocimiento y el manejo del estrés. En primer lugar, vamos a estar hablando del cuidado de uno mismo, ¿sí? El autocuidado. Si nosotros no nos cuidamos, el cuidado es, digamos que las prácticas saludables son como un árbol y las raíces de ese árbol tienen un título, un nombre, y es cuidado. Cuidado. Muy bien, entonces el tronco de ese árbol es la educación, el formarnos, el educarnos, el poder contextualizarnos en toda esta temática. Y las ramas y las hojas de ese árbol entonces tienen 5 títulos, digámoslo así, y el primero se llama cuidado de sí mismo, de uno mismo. En segundo lugar, cuidado de la palabra. En tercer lugar, cuidado del entorno. Otro es el cuidado del otro. Y finalmente, el cuidado del planeta o el cuidado del ambiente. El objetivo general es brindar seguridad y salud para que podamos tener un bienestar, una vida de calidad en los diferentes entornos en los cuales nosotros nos movemos. Reconocer el estrés como una respuesta natural y permanente que tiene el ser humano para adaptarse a los cambios y peligros de su entorno, que es viable de ser regulada por medio de la implementación de técnicas de afrontamiento que mejorarán la calidad de vida en el trabajo del individuo, de la persona que requiere esa atención especial. Potencializar las habilidades del cuidado para generar hábitos que promuevan la preservación y conservación de la vida. Un estrés mal manejado puede llevar a un colapso en la salud, en el organismo. La persona va a entrar en una crisis total. Entonces, qué importante que podamos nosotros a tiempo desarrollar esas prácticas saludables. ¿Cuál es ese contenido de este aprendizaje? En primer lugar, evaluar el nivel del estrés. Tenemos que identificar en qué nivel nos encontramos, identificar la fisiología del estrés, la característica del estrés, la vulnerabilidad y los estilos de vida y de trabajo que cada individuo desarrolla.
y las estrategias de afrontamiento ante el estrés. ¿Cuáles son algunas estrategias? La relajación, relajar la mente, la autosugestión, relajación muscular progresiva y la visualización. Qué importante, mis amigos, poder llegar a desarrollar esa habilidad para relajarnos. La actividad física, las pausas activas, la conciencia de sí mismo, el sentido de vida, el proyecto de vida, aprender a respirar, a tener descanso, ¿sí? A tener esos tiempos de ocio donde podamos cambiar de actividad. Qué importante es esto, el manejo del tiempo y el dinero. El dinero no da la felicidad, pero el dinero es necesario. Pero hay que saber hacer uso del dinero. A veces el no tenerlo nos causa estrés, pero el tenerlo y no saber usarlo también puede causar estrés. Qué importante el higiene del sueño, aprender a descansar, aprender a dormir. Hay personas que se acuestan y no descansan. Ese sueño es un sueño muy inadecuado. Es un sueño que realmente no es un sueño que reponga la energía, las fuerzas. La nutrición es también importante. Aprender a comer, aprender a nutrirse. No es comer por comer, sino nutrirse, tener una dieta balanceada, tener una dieta buena, saludable. Y la autoestima y el pensamiento positivo. Mira que son 10 elementos que si nos detenemos solamente en estos elementos, podemos tener tema para largo rato. La idea es ir tocando estos tópicos, ir desarrollando esta temática y brindarle las herramientas, los contenidos para que aprendamos nosotros mismos a autogestionarnos en el manejo de nuestras emociones, pero también aprender a saber cómo actuar frente a este fenómeno de este último tiempo que es el estrés. Por eso lo primero que vamos a hacer es definir qué es el estrés y vamos a hablar del eustrés y el distrés, identificar los factores estresores. ¿Qué le estresa? Hay personas que necesitan el estrés, pero hay personas que el estrés los afecta de una manera muy negativa. Entonces vamos a hablar del estrés positivo y el estrés negativo. Pero hay personas que dicen, pero yo pensaba que el estrés siempre era negativo, y a veces hay una estigmatización en cuanto al estrés. El estrés postraumático, esto que se da mucho en las personas que tienen o viven eventos traumáticos. Por ejemplo, un parto, un embarazo que no fue del mejor, no estuvo en las mejores condiciones. Una mujer va a sufrir de estrés postraumático o de depresión postparto, ¿sí? El estrés y el riesgo psicosocial. Entonces vamos a tener una contextualización con el tema del cuidado de uno mismo. ¿En qué piensa usted? ¿En qué pensamos cuando oímos la palabra estrés? ¿Sí? ¿Qué piensa? ¿Qué es el estrés? El estrés, la palabra estrés es una palabra, lógicamente es un americanismo, es una palabra extranjera, ¿sí? Pero la palabra estrés significa tensión, ¿sí? Su nombre lo dice, estrés, tensión. ¿Cuántas veces he presentado malestares y alteraciones digestivas por situaciones que exigen enfrentar retos y riesgos en el trabajo, en el estudio? Preguntémonos también, durante momentos críticos o situaciones conflictivas,
Mi mente empieza a considerar esa situación como algo que no tiene salida y que es el final de todo. Son preguntas que debemos hacernos. Entonces vamos a partir de ese cuidado de uno mismo, vamos a ir construyendo los factores protectores, podríamos decir, para el cuidado de uno mismo, ¿sí? Y el objetivo aquí es evaluar el nivel de estrés general que se está manejando actualmente, según los síntomas, óigame esto, psicosomáticos, que se interpretan como procesos de origen psíquico que tienen influencia en lo somático, es decir, en el cuerpo, en la salud física. ¿Cómo son las perturbaciones de los aparatos digestivo, respiratorio, cardiovascular, entre otros? Y aquí vamos a tener en cuenta un paso a paso. Entonces, identifique los malestares manifestados en los últimos 3 meses. Piense que estén asociados al estrés. Al contestar cada una de estas frases, marque de acuerdo a esa escala. La escala de calificación va a ser ninguna vez 1, rara vez 2, algunas veces 3, frecuentemente 4 y siempre 5. Entonces, hay 23 síntomas o malestares que una persona puede experimentar. Dolor de cabeza, entonces piense en qué escala está de 1 a 5. Dolor de estómago, dolores en el cuello o la espalda, que son muy frecuentes la mayoría de las personas. Cansancio, agotamiento, cansancio en los músculos, en las coyunturas, olvidos, todo se nos olvida. Bostezadera. La bostezadera puede tener su origen en el hambre, ¿cierto? El sueño. Pero cuando la bostezadera es continua y es una bostezadera ahí como, digamos en términos muy coloquiales, es harta, esa bostezadera es de esa que la persona, que el otro le dice, uy, mijito, uy, mijita, pero esa bostezadera, ¿qué es? Quejarse mucho, una persona quejambrosa o quejumbroso. Comer mucho y con mucha frecuencia, entonces ansiedad para comer. Poco apetito, el polo opuesto. Preocupación, desgano o desinterés para hacer las cosas. Es una persona usted así que sufre de insomnio, intranquila, una sensación de sueño continuamente. Se sienta a ver televisión y se queda dormido. O se sienta después de almuerzo y le da sueño, miedo, vive con miedo, pánico, frustración. Es una persona que no se siente satisfecha, no se siente bien consigo mismo, no está haciendo lo que quiere. Una sensación de soledad, un sentimiento de soledad, de abandono, impotencia frente a las cosas. El no poder cambiar aquello que le desagrada. Entonces la persona se resigna, inflexibilidad, se vuelve una persona inflexible, se vuelve una persona intensa, ¿cierto? Hablando tradicionalmente o comúnmente, es una persona mamona, es una persona que es cansona, fuma demasiado, toma aspirinas o analgésicos todo el tiempo porque vive con dolor de cabeza, usa tranquilizantes u otros medicamentos, por ejemplo, para dormir, toma café y otras bebidas estimulantes para sentirse tranquilo o para sentirse más activo. Hay 23 malestares, 23 síntomas. Y la idea es que usted pueda hacer un autoanálisis, se analice a sí mismo, cómo está afectando el estrés. Hay 5 más.
descansar para relajarse, fantasear, hacer ejercicios continuamente. Entonces se vuelve compulsivo en ciertas cosas, contar chistes para relajarse, dormir muchísimo. Entonces, de 1 a 5, usted vuelva a repetir la escala, de 1 a 5, para que la tenga en cuenta. Ninguna vez, rara vez, algunas veces, frecuentemente y siempre. Eso para 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, los expertos recomiendan entonces tener en cuenta el total. A partir de 60 puntos se indica el estrés es significativo que requiere intervención profesional. A tiempo, atención psicológica; a destiempo, atención psiquiátrica; y luego demasiado tiempo, entonces requiere atención clínica, hospitalización tal vez, o una intervención de algún especialista, llámese cardiólogo, llámese neurólogo. Entonces pregúntese, amigo, que está allí conectado con nosotros. Recuerde que esto es psicología vital y estamos hablando de soluciones prácticas para la vida con respecto al estrés. Cómo tener prácticas saludables para reconocer y manejar el estrés. En Cable Mío Tele San Gil, disfruta de la mejor programación con más de 87 canales y la mejor conectividad a internet desde 3 hasta 10 megas. Lo mejor de todo, sin aumentos exagerados, sin estratificación y sin cláusulas. ¿Qué esperas? ¡Afíliate ya! Electrigas, técnicos profesionales en instalaciones, mantenimientos y suministros. Servicio garantizado con idoneidad y ética. Los sucesos de Barichara se los cuenta Héctor Iván Mogollón. En el informativo Tele San Gil unimos la región. Los sucesos de Curití Santander se los cuenta César Augusto Igua Bayona. Informativo Tele San Gil, unimos la región. Informativo Tele San Gil, unimos la región. En el corresponsal bancario de Azuparsa Tele San Gil puedes hacer el pago de tus facturas. SAPM, Norgas, Aquasan, telefonía móvil y ahora también el pago del impuesto predial. Horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. Los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Muy bien, continuando entonces con este tema que sé que es de interés para todo público, especialmente para aquellos que han estado conectados con este programa Psicología Vital. Estamos hablando de prácticas saludables para reconocer y manejar el estrés. Y hay 5 tópicos que estamos tocando. El primero de ellos es el cuidado de uno mismo, porque la salud y la práctica de factores o ambientes saludables tiene que partir por uno mismo. Hay un escritor que se llama Podkewis Bregnan, dice lo siguiente: el cuidado consciente es el cuidado natural, pero asumido conscientemente como valor, interiorizado de forma deliberada y hecho actitud y proyecto de vida. O sea, el cuidado de uno mismo es algo que es inherente, tiene que estar, digamos, está implícito en nosotros, está inherente. Es posible aplicar técnicas para afrontar el estrés y controlar los efectos negativos con el ánimo de desarrollar estilos de vida y prácticas saludables.
¿Cómo construimos el cuidado de uno mismo? Eso es interesante, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos que saber que somos vulnerables y tenemos que desarrollar estilos de vida en el trabajo, en el estudio, en los ambientes sociales, ¿sí? Entonces hay un grado de vulnerabilidad, ¿cierto? ¿Cuáles son esos grados o esos factores? Estar atento a la información amenazante. O sea, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder identificar aquellos factores de alarma, esa información amenazante que viene ya sea del ambiente laboral, el ambiente familiar, el ambiente social, ¿sí? Cuando nosotros aprendemos a identificar esa información, entonces podemos establecer un sistema de protección que va a beneficiar nuestra salud. La baja autoestima, esto es importante, la baja autoestima. ¿Qué tanto nos apreciamos? ¿Qué tanto nos valoramos? ¿Qué tanto nos amamos? Obsesionado por el orden o el control. Tenemos que bajarle a la intensidad. Es cierto que tenemos que ser ordenados y nos tiene que gustar el orden, claro. Pero una cosa es el buen sentido de la palabra orden y otra cosa es la obsesión, volvernos compulsivos con este tema. Tiempo para las cosas importantes. Alguien dijo que cuando no le damos el tiempo a las cosas importantes, mis amigos, lo importante entonces se vuelve urgente. Y cuando lo importante se vuelve urgente, eso nos provoca o nos produce estrés. Carecer de prioridades de vida. No tener un orden en nuestra vida. ¿Qué es primero? ¿Qué es dos? ¿Qué es tres? En nuestra vida, en el trabajo. Otra cosa que nos hace vulnerables. Vivir en caos. Hay ambientes tóxicos, dañinos en nuestra casa, en el trabajo. Tener una personalidad rígida o dominante, eso nos vuelve vulnerables. Percepción de situaciones como peligrosas. Entonces, vivir de pronto siempre como con ese sentimiento de susto, ¿sí? Tener pensamientos negativos. El manejo del tiempo y del dinero, ya lo habíamos mencionado. No identificarse ni automotivarse en el trabajo. También, una persona desmotivada es una persona que es presa fácil de todos estos factores negativos. El desajuste a la ocupación, lo que ha pasado en este tiempo de pandemia, estos cambios de roles y cambios de actividades y de lo que tiene que ver con el campo laboral y todo el tema de la educación de los niños. ¿Cómo ha creado desajustes, cierto? El estar desocupados o el estar ocupados de manera diferente. Sueños y proyectos desajustados, la frustración, el no tener una tolerancia a la frustración. Entonces, la fisiología del estrés desde el punto de vista médico nos dice que todos los factores o los mecanismos mentales, la forma en que nosotros actuamos mentalmente están regulados por la hipófisis, ¿sí? Y allí se desarrollan componentes neuroquímicos, que es lo que se llama la corticotropina, ¿sí? Son las sustancias que desarrollan los factores estresores. Pero también está la adrenalina, el cortisol y la noradrenalina. Esto lo desarrolla el cerebro a través de la hipófisis, el sistema nervioso central y las glándulas suprarrenales. Entonces, es todo un diagrama que va todo conectado, todo está conectado, ¿cierto? Que aumenta y disminuye. ¿Qué aumenta? Aumenta algunos sistemas del organismo como el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, la temperatura, la tensión muscular, la tensión arterial.
la glucosa, la glicemia disparada en el organismo, ¿sí? La energía, la agudeza de los sentidos aumenta, las pupilas se dilatan. Entonces, una persona estresada, sus pupilas están siempre dilatadas. Por eso hay personas que sus ojos siempre son ojos, vamos a usar altivos o ojos saltones más bien. ¿Y qué disminuye? Pues lógicamente hay partes del organismo, hay órganos que disminuyen su función, los riñones, el sistema digestivo, el funcionamiento del sistema digestivo, de la digestión, disminuye, no procesa de manera adecuada. Entonces, lógicamente, esto va a repercutir en el buen desarrollo del organismo y va a repercutir entonces en estados de salud deplorables, ¿sí? Débiles. Hay un decaimiento. Entonces tenemos que tener estrategias de afrontamiento ante el estrés, como cuáles: la actividad física regulada, adecuada, ¿sí? La relajación. Entonces, la práctica de ejercicios de relajación, qué importante es esto. Eso va a traer salud. Pausas activas en el trabajo, en la actividad que desarrollemos, cambiar de actividad, tener conciencia y proyecto de vida. No pierda los objetivos que se ha trazado en la vida. No deje que nada le haga desviar de su proyecto de vida. Y el manejo de la respiración. Qué importante es esto. Si nosotros aprendemos a hacer un balance, a tener un balance, un equilibrio en nuestra vida, aprender a manejar adecuadamente el estrés, ¿cierto? Entonces, yo le invito a que haga un autoexamen en esto. Además de lo que vimos de los malestares, haga un autoexamen. Mire cómo es el comportamiento deseado y mire cuál es el comportamiento no deseado. Cuáles son las consecuencias negativas y las consecuencias positivas, tanto del comportamiento deseado como el no deseado. Entonces, vamos a dejar hasta aquí en el programa de hoy. Vamos a seguir desarrollando esta temática porque considero que es muy importante que podamos desarrollar esos hábitos y esas prácticas saludables frente al estrés. Recuerde que esto es Psicología Vital, soluciones prácticas para la vida. Entonces, no olvide, le habló su amigo y psicólogo Hernando Reyes. Le invito para otra próxima emisión. Le animo a conectarse, a ver el programa y a compartirlo con otros. Que Dios le bendiga y hasta otra oportunidad. En Cable Mío Tele San Gil, disfruta de la mejor programación con más de 87 canales y la mejor conectividad a internet desde 3 hasta 10 megas. Lo mejor de todo, sin aumentos exagerados, sin estratificación y sin cláusulas. ¿Qué esperas? ¡Afíliate ya!